Los libros hablan. Con Daniel Libinsky. Bueno, aquí estamos, exactamente las 18:14. En un ratito estamos con la Tere, pero esa música indica que llegó el señor, Daniel Libinsky. Dani, querido, ¿cómo andamos? Señores, buenas tardes. Señoras, buenas tardes. Primero, inexcusable recordar que mañana, jueves 26, a las 19:30, en el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, se inaugura el FILBA, el Festival Internacional Literario de Buenos Aires, que en su sexta edición ha ido tomando cada vez mayor relevancia, con mayor cantidad de autores importantes invitados, con una cantidad de actividades gratuitas, pero por orden de inscripción, que son realmente seductoras. En la tarde va a haber un debate previamente sobre el silencio en la literatura, del que va a participar, a mi juicio, el que va a ser reconocido pronto como uno de los más importantes escritores argentinos del momento, Luis Sagasti. Recuerden este nombre. Comentamos acá ya 2 libros de él. Es realmente un tipo brillante, es de Bahía Blanca, practica una prosa muy inclasificable, que está entre la ficción y el ensayo, muy ligada a las artes plásticas, y tiene realmente libros estupendos, Letras Vivas, y otro relativo a la música. Y va a estar en un debate con Alejandra Costamaña, escritora chilena, sobre el silencio en la literatura. Y el plato fuerte, la inauguración a las 7 de la tarde, va a ser una charla, una conversación entre Pablo Kachatjian, el autor de El Aleph engordado, ese libro que tanta bronca le produjo a María Kodama, que motivó juicios y recontrajuicios, que finalmente obtuvo el triunfo en última instancia Kachatjian, porque se admitió que engordar el libro de las 3.000 palabras que tenía a 10.000 más era otra obra que había abrevado en la primera. Y en el juicio todavía Ricardo Estrafache, que fue el abogado de Kachatjian, está por cobrar 800.000 pesos de honorarios que le debe la sucesión de Borges. Va a estar él junto a la enorme poeta argentina Diana Velesi, en una conversación también sobre el silencio en la literatura. Generalmente las inauguraciones del Malva son eventos a no perderse porque son irreproducibles. Recomiendo no dejar de estar atentos a la inauguración del Filma mañana. Y como andamos cerca de Borges en estas semanas que fueron de celebración de aniversarios y demás, la oportunidad se da de comentar un libro de Ariel Magnus que se llama Continuidad de Emma Z. Podría hablarse del libro y de la novela del libro, de las cosas que se montaron a partir del libro. Emma Suns es un cuento que Borges escribió en el 48, se publicó primero en la revista Sur y después fue recopilado en 1949 en la recopilación de cuentos El Aleph. Es un cuento de 4 páginas que dio mucho tejido para cortar porque se dijo que era literatura social, cosa un tanto rara en Borges, que tenía algunos revetes eróticos, cosa que también era bastante rara en Borges, por lo menos en el que siguió después a los años 40. Y lo que imagina Ariel Magnus, del cual yo pienso que se ha divertido enormemente escribiendo este libro, es en qué pasa con los personajes del libro una vez terminada el relato de Borges. Creo que la historia es conocida, no revelamos nada si decimos que Emma Suns es una empleada de una fábrica textil de dos empresarios. Uno de ellos tiene que acusa a su padre, al padre de ella, que era el contador de la empresa, de una estafa. El padre se termina exiliando en Brasil, donde termina suicidándose con Veronal. Y cuando llega la noticia del suicidio, Emma consigue el proyecto de vengarlo, para lo cual se hace tener acceso carnal a un marinero del puerto, de los muchos barcos que llegaban a Buenos Aires en esa época, para después acusar al empresario de haberla violado y justificar de esa forma haberle pegado 2 tiros. Lo que imagina la novela es qué pasa con el hijo que tiene Emma Suns a partir de esa relación. Pero es un delirio pensado, no un delirio delirante, donde aparece Remo Erdosheim, el personaje de Los 7 Locos, aparece Larsen, el personaje de Onetti, aparece Samuel Tesler, el de Marechal, van echando cosas
que no es tan ilegítimamente, que aparece muy graciosamente en una reflexión sobre la realidad y la ficción, que no está convertida para nada en un buñuelo teórico, sino que simplemente una forma de contar. Veníamos siguiéndolo a Ariel Magnus, que es un escritor argentino nacido en Buenos Aires en el 75, formado en Alemania. Desde su primer libro, el primer libro se llama Sandra, lo publicó una editorial marginal, y es la historia de una protagonista desfavorecida en cuanto a gordura, hay que decir ahora, creo que es lo políticamente correcto. No. Desfavorecida en cuanto a gordura. Que decide suicidarse y recurre a una empresa que facilita el suicidio de las personas que no se animan a hacerlo directamente. Ahí se desarrolla una trama en la cual ella entabla una relación con el empleado de la empresa destinado a que ella se suicide, etc. Es un gran comienzo con una novela que publicó MC en 2005. En 2006 publica un libro que es una autoficción que se llama La abuela. La abuela alemana, judía, de Magnus, estuvo en un campo de concentración donde finalmente fue liberada, vive en la Argentina toda su vida, y Ariel, que está estudiando con una beca en Alemania, la lleva a encontrarse con Alemania después de la guerra. Es un personaje fascinante, contado maravillosamente. Bueno, hay muñecas, Carta a mi vecina de arriba, que me gustó menos, Canales de perdedores, La cuadratura de la redondez, que es un análisis de la letra de Los redonditos de ricota. ¡Epa! Y el último de los libros de él que publicó, que comenté en el programa, que no me gustó nada, se llama La siesta de un fauno, que es sobre la visita de Nijinsky a Buenos Aires y un antepasado del autor que sería el introductor de las lámparas de alta resistencia para proyectores cinematográficos, y la vida en los prostíbulos del Tigre de la época, una novela que a mí no me pareció lograda. En cambio, Continuidad de Emma Suns es realmente una delicia, una perfección de relato que da origen a una segunda novela, porque conocedor de lo que le había pasado a Kayatjian con la implacable María Kodama, 12 años después de terminar de escribir la primera versión de su novela, y esto lo cuenta Daniel Gijena en La Nación hace un par de días, Magnus decide dirigirse a María Kodama para que la autorice la publicación. Por recomendación de los abogados de la editorial mexicana Océano, donde en un principio se iba a publicar la novela, Magnus y su agente literario, Michael Gaeb, que es un alemán muy progresista, le enviaron a Kodama la novela y una carta para solicitarle permiso. Ambos estaban al tanto de los pormenores del litigio judicial que había involucrado el escritor Pablo Kayatjian. Estimada María Kodama, me dirijo a usted con el fin de solicitarle permiso para publicar una novela donde se cuenta cómo siguió la vida de Emma Suns después de su venganza. Comienza la carta de Magnus, fechada en octubre de 2012, hace 12 años. El título es Continuidad de Emma Suns y prácticamente todos los personajes de la misma están tomados de otros escritores que admiro: Cortázar, Alt, Onetti, Thomas Mann. En la novela también aparecen algunos autores de estos personajes, especialmente Borges, Onetti y Martín Cohen, que escribió también Eric Grieg, una continuación de Emma Suns desde el punto de vista del marinero por el cual ella se hace violar para acusar después al empresario. Y hace un cambio el director cinematográfico Leopoldo Torre Nilsson, que adaptó el cuento en su película Días de odio. Magnus es uno de los novelistas más originales de la literatura argentina y el humor nunca falta en sus libros. En la carta el autor resume el argumento en el que confluyen tres historias. La primera empieza en 1922 y cuenta que Emma ha quedado embarazada. La segunda, que comienza en 1954, relata el devenir de Manuel, uno de los hijos de Emma que, como su madre, se casa con un personaje de Onetti. Y la tercera historia, con la que abre el libro, empieza en 1986 y está narrada en primera persona por el último médico que atendió a Borges en Ginebra y que resulta ser un personaje de La montaña mágica que le explica a Borges qué es el ADN, lo que hubiera permitido desentrañar la paternidad del hijo de Emma Suns. Le resumí el libro por si sus compromisos no le dan tiempo para leerlo, dice Magnus, aunque naturalmente nada me podría más contento que poder contar con su lectura, sobre todo por el capítulo en donde aparece Borges y soy un admirador incondicional de su obra. Lo último que quisiera es haber hecho un retrato de él que pudiera molestar a quienes lo conocieron personalmente. Lo que tampoco quisiera, y por eso le envío esta carta, es incurrir en algún tipo de práctica literaria que usted pueda considerar inconveniente o abusiva.
Confío en que ese no es el caso, pues continuar historias ajenas es una práctica atestiguada en la literatura y surge de la admiración y el respeto. Lo particular de este caso, y me gusta creer que Borges no lo hubiera desaprobado, es que se ensablan historias de varios autores como si fueran parte de un mismo libro que se va escribiendo en conjunto a través de las generaciones. Cartas respetuosísimas si los hay para tratar de conseguir la autorización de la inflexible Kodama. La respuesta llegó en inglés, firmada por el agente literario Andrew Wiley, una cápite. Andrew Wiley era conocido en el mundo editorial por el chacal, por algo sería, porque era implacable en cuanto a las exigencias con respecto a los editores, y en una charla que dio en Buenos Aires en algún momento dijo que si un autor recibe una liquidación de derechos de autor con saldo positivo, o sea que tiene que cobrar derechos de autor, es porque el agente se equivocó en el anticipo que pidió. O sea que el anticipo tiene que cubrir todos los libros posibles que se vendan. Y contesta Wiley: hoy tuve la oportunidad de discutir el asunto con María Kodama, leyó la novela con mucha atención y le encontró muchas cosas valiosas. Sin embargo, hay dos aspectos que le desagradaron y como el señor Magnus dijo que estaba abierto a hacer revisiones, querría compartir sus preocupaciones. Primero, la presentación de Borges como antisemita y segundo, la presentación de Borges como si fuera la propia Emma Suns. Como sin duda están al tanto, María se ocupa mucho de la obra de Borges y por eso le molesta lo que considera distorsiones de su persona en las obras de otros autores. Espero que el señor Magnus esté dispuesto a considerar una revisión, como expresó previamente. Bueno, Magnus hizo una segunda versión del libro que se la mandó en 2013, le agradeció y dijo: en cuanto a sus objeciones, además está decirle que ninguna de las dos interpretaciones problemáticas son opiniones mías, sino absurdos que propone el narrador. Por eso hizo algunos cambios en el tramo donde podría interpretarse que Borges coquetea con el antisemitismo, etcétera, etcétera. Bueno, el resultado es que finalmente no le aprueban la publicación del libro, cosa que finalmente se decide hacer ahora, supongo que ante la poca eficacia de los herederos de María Kodama, nada ligados al mundo literario. Y la novela realmente se lee con un enorme placer, más por los que puedan acceder a la cantidad de referencias literarias que hace, que son siempre justas y siempre atinadas y siempre con relación con los estilos de los autores a los que cita. La publicó Interzona, que es una editorial que se caracteriza por publicar libros un tanto atípicos y fuera de las corrientes principales. Se llama, como dije, Continuidad de Maceta, es de Alem Magnus y vale la pena leerla. Ahí estamos, el señor Daniel Divinsky, 18 horas 26 minutos.